En este día por asistir a esta exposición que desde luego espero y estoy convencido de que va a ser un antes y un después en la conservación tanto de nuestro entorno como de nuestro patrimonio. Hoy tengo que agradecer esta exposición a mucha gente, a muchos provincianos que nos han cedido una pequeña parte de su vida, de su historia, para que todos podamos disfrutar de ella. Hay que darle las gracias a gente como Juanma, que vamos, la exposición de fotografía es de él y hace una labor realmente excepcional, una labor sorda a la que no se le da ningún mérito y gracias a él podemos saber toda la fauna que hay en nuestro pueblo y tener los estudios pertinentes para poder protegerlo. Quiero dar las gracias a José, a Único y a todos los empresarios que forman parte de esta asociación, porque sin ellos, que siempre nos apoyan y nos dejan localizar las cosas, sería totalmente imposible e impensable que pudiéramos hacer estas actividades. Gracias a Carlos, que siempre nos apoya desde la divulgación en estos actos, a los socios del Progreso Provinciano, especialmente a Cristina, a Antonio, a Socorro y a mis padres, que esta vez son los que más he engañado para que me ayuden a montar el chiringuito, y a estos señores de la arqueología, Michel y Santi, que son eminencias en esto de la arqueología, y que nos están ayudando. Se han puesto ellos en cabeza del proyecto y ahora nos explicarán muchas de las cosas. Esta exposición de hoy tiene que servir a nuestros mayores para ver los restos del olvido. Hemos dejado que durante mucho tiempo el patrimonio que teníamos aquí se vaya perdiendo y tenemos que comprometernos a que eso no pase más, y nuestros mayores son el principal bastión, la principal enseñanza y el aprendizaje que tenemos vivo para que nos puedan enseñar muchas de las cosas que existían atrás. Es un momento para que la gente de nuestra generación aprenda que tenemos que luchar por recuperar y conservar todas estas cosas que son del pueblo, que el pueblo parece que no tiene nada, pero hoy os estamos demostrando que no es cierto, que tenemos muchas cosas que podemos mostrar al exterior y recuperar. Se nos ha ido la luz. Y por supuesto que los jóvenes que vienen detrás de nosotros, ellos son los que van a tener que cuidar, aprender a querer y amar todo este patrimonio que les estamos enseñando, porque en un futuro serán ellos los que tendrán que cuidarlo, conservarlo y luchar porque esto no se pierda. Así que poco más os tengo que decir, que seguirán con las gracias y que espero que tanto en este como en los próximos proyectos que hagamos sigamos teniendo el apoyo que tenemos. Muchas gracias y doy la palabra al presidente de Único, José Olivares. Así que nada, bienvenido. Buenos días a todos. Ya José Manuel me decía, te tienes que sentar con nosotros. Digo, pero si yo aquí soy casi el menos indicado. Pero bueno, gracias por invitarnos. Sabes que tienes aquí tu casa para lo que necesites. Darle también los buenos días a Carlos por acompañarnos también. Y a Ares Arqueología por darnos hoy la oportunidad de conocer un poco más el Provencio. Como bien os decía, yo realmente creo que el mérito es todo de ellos. Lo único que puedo decir es que seguramente he estado visitando la exposición un poquito por encima antes de empezar, y creo que para los más pequeños hoy va a ser un día grande, porque van a conocer mucho más su pueblo, mucho más sus raíces, de dónde vienen, y pues para los más mayores seguramente que también será días de nostalgia, porque hay muchas cosas que traerán los recuerdos. Solo deciros que, bueno, tanto a la Asociación Progreso Provinciano habéis hecho un gran trabajo, una gran labor, y tanto a vosotros como a cualquier otro asociado, cualquier otro empresario, cualquier otra persona que realmente queráis tener iniciativas, aquí tenéis vuestra casa para lo que os haga falta. Nada más que eso, muchas gracias. Buenos días. Quería agradecer, como siempre, otra vez más, la invitación que me hacen llegar, que me transmiten, pues tanto de la Asociación Progreso Provinciano, Único, para participar en actividades que, como siempre viene siendo habitual y normal, ponen a funcionar
y realizan dentro del municipio del Provencio. Quería dar las gracias, como digo, en nombre de la institución provincial, de la Diputación Provincial, por una labor tan importante como realiza la Asociación Progreso Provinciano, con José Manuel, Antonio y muchas otras personas y compañeros que se dedican a trabajar día a día, pero a trabajar con un objetivo que es sumar, como yo digo, y multiplicar, generando, creando y poniendo a funcionar muchísimas actividades de las que todo el Provencio puede disfrutar día a día y del que detrás de ellas hay muchísimo trabajo, esfuerzo y muchísimo sacrificio. Una labor silenciosa, como ellos comentaban, en pro del Provencio, del avance del Provencio, del progreso del Provencio y del desarrollo del Provencio. He disfrutado en diversos y distintos momentos en actividades que se han organizado desde aquí y siempre desde el tono constructivo, desde el tono de sumar, desde el tono de que la gente en definitiva participe, aprenda y sea activa. Vemos muchos niños hoy que están aquí en estas charlas informativas que nos van a explicar estos dos profesionales que es de la arqueología y donde anteriormente hablaban pues del paleolítico, de los descubrimientos arqueológicos que se han hecho en el Provencio. Dar las gracias a ese trabajo silencioso, como decía antes, de Progreso Provinciano, sin hacer ruido y siempre a cambio de nada, con la vocación que nos vienen mostrando del servicio público y del servicio a los demás. Claramente este tipo de actividades redundan no solo sobre los municipios, sino también sobre la propia provincia, y este tipo de actos son motor que genera economía, como antes hablábamos, que genera progreso, que genera cultura y que genera riqueza. Es decir, antes lo estábamos comentando, uno de los profesionales de los arqueólogos nos estaba contando pues un poco cómo ha ido el descubrimiento, los trabajos que se están llevando a cabo, y al final donde concluíamos es que esto para cualquier municipio es importante. Es importante su desarrollo, es importante este descubrimiento, pero es importante, como todo en la vida, el venderlo, el promocionarlo, el darle la importancia que realmente tiene. ¿Por qué? Porque esto conllevará porque venga gente aquí, el venir gente aquí potenciará el turismo. Potenciar el turismo sabemos que es riqueza, que es dinero, que es trabajo, y bueno, pues un proyecto que está iniciándose, que está en su etapa embrionaria, y que si entre todos se empuja, se trabaja, se colabora, lo que hará del Provencio, pues entre otros muchos atractivos turísticos que ya tiene, pues consolidará esa oferta turística, esa promoción turística que derivará en eso que tanto pues vamos buscando y que tenemos todos, como decimos, generación de riqueza, empleo, en definitiva estas cuestiones que cada pueblo quiere. Y luego importantísimo esa cultura de saber mantener, de conocer la historia de nuestros pueblos, de conocer lo que es, y en definitiva me quedo con un concepto importante que comentaba el compañero arqueólogo, que me hablaba de patrimonio. Patrimonio es lo que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros antepasados, y tenemos que concienciarnos que es una cosa que nos viene dada y tenemos que estar en condiciones y en momento de conservarla, potenciarla, para dejarla incluso con un valor añadido superior al que nos lo dejaron nosotros, por el bien de nuestros pueblos y del futuro de estos pueblos. Muchísimas gracias. Que os van a explicar un poquito de qué va todo esto del paleolítico en el Provencio que hemos montado, y los más indicados son estos señores, que son Santi y Michel, que pertenecen, como hemos dicho antes, a Alex Arqueología, y que nos van a hacer mucho más ameno el día de hoy, así que nos dejamos con ellos. Y no, prometemos que vamos a hacer algo divertido, que voy a contar algún chiste por ahí. Bueno, pues nada, el tema que traemos, en Provencio tenéis patrimonio conocido, arquitectónico, que es evidente, pero queremos llevarlo lo más allá de arqueología que se puede. Los primeros yacimientos generados por los primeros seres humanos que poblaron la península ibérica y el occidente europeo, porque no vamos a quedarnos en lo local, sino la importancia de esto que estamos hablando es no solamente a nivel local, ni a nivel provincial, ni a nivel estatal, sino a nivel internacional, porque sobre el origen de la humanidad se está estudiando en África, se está estudiando en el norte de Europa, se está estudiando en el centro de Europa, se está estudiando en Atapuerca, pero también se puede estudiar en muchos más sitios.
Entonces, quiero que nos quedéis con esto muy importante, el Provencio muy importante, si no es el Provencio tiene yacimientos muy importantes para estudiar el contexto europeo e internacional en lo que es el origen del ser humano. Paleolítico, ¿qué es el Paleolítico? Los picapiedras, pues no hay dinosaurios con seres humanos, pero bueno, esa es la broma que tenía que hacer. El Paleolítico va desde el origen de la humanidad hace 2,5 millones de años, en África, son los primeros restos humanos, los primeros seres humanos y las primeras herramientas de lítica, de piedra, que se han encontrado en el centro de África, en Ghana, hasta hace apenas 10.000 años. 10.000 años que empieza el Neolítico, el Neolítico y otros momentos. Pero esto se subdivide en diferentes etapas. Desde hace 2,5 millones de años, en África, se da el tipo de industria que se llama modo 1 oldubayense, porque se descubre en Olduvai. ¿Vale? En Atapuerca se han descubierto los restos, ya lo veremos, más antiguos de la península ibérica, humanos, constatados, fechados. Habrá algunos restos más antiguos que de Atapuerca, pero como no se han podido datar, saber de qué época es exactamente esa piedra o ese resto esquelético, pues evidentemente no se puede tener esa certeza. ¿Vale? Aquí es 1,4 millones de años en la península ibérica, pero el ser humano existe desde hace 2,5 millones de años. Es el oldubayense. Luego hay otro tipo de industria, que es el modo 2 o achelense, que es de hace medio millón de años, que también ya se da, por supuesto, en los yacimientos conquenses. Vamos a hablar de yacimientos conquenses. Y luego está el Paleolítico medio, que no sé qué se ha cortado ahí, el Paleolítico medio, que es de hace 0,2 millones de años, que es el modo 3 o musteriense. Tenemos un buen ejemplo en uno de los yacimientos del Provencio. Y tiene 0,2 millones de años, son 200.000 años de antigüedad. ¿Vale? El Paleolítico superior es 1,12 millones de años, es un poco más joven, ¿no? Que es el modo 4. Pero lo que quiero que quede claro es que el Paleolítico inferior y en el medio son diferentes tipos humanos a nosotros. Es que ni siquiera son nuestros antecesores, no son tampoco nuestros, no somos descendientes de ellos, somos descendientes de otros, como lo va a explicar Mitchell, somos descendientes de una rama común a esos seres humanos primeros que hubo en la península ibérica. Somos producto de otra nueva oleada de gentes, el Homo sapiens. Nosotros, nuestra especie, es de otra oleada diferente a la de los neandertales, a la de los heidelbergensis, a los antecesores de Atapuerca, a los erectus, que son los primeros pobladores y los primeros seres humanos, ¿vale? Bueno, muy buenos días les doy yo, ahora me toca decírselo. También le digo, igual que mi compañero, que estamos encantados, sobre todo, yo no esperaba tanta expectación por su parte de encontrarnos aquí, y la verdad es que cada vez que vamos por los pueblos de, concretamente la provincia de Cuenca, alguno de Guadalajara, yo creo que esta es la vez que más público nos hemos encontrado, y la verdad, por eso, la verdad he estado yo aquí callado, impresionado, digo, a ver qué voy a contar a estas personas, porque esto es un momento de verdad casi emocionante para nosotros. Dicho esto, hay Santiago David, aquí mi compañero, Santi para mí, yo soy Mitchell, nos ha estado explicando pues un poco que existen diversos tipos humanos. Esos diversos tipos humanos, hasta ahora su evolución se entendía como una línea, digamos, horizontal o una línea vertical, como quieran ustedes. Es decir, Darwin ya fue en el origen de las especies, en 1809, 1812, ya dijo en esa publicación de un libro que en realidad nosotros venimos del mono, y poco a poco, a través de la evolución, a través de mutuaciones y todo, hemos ido evolucionando hasta, pues entonces se conocía el hombre neandertal, el hombre de Cro-Magnon, que ya no se emplea apenas esa palabra, el Homo sapiens. Aquí veo un Homo mechanicus, que puede ser este señor con el taladro, y un Homo informaticus. Hoy las teorías de la evolución... Las teorías de la evolución ya no es esto que digamos el hombre neandertal tiene pinta más brutote, tiene que ser anterior y por lo tanto un antepasado nuestro. Hoy la evolución humana lo entendemos como un árbol, es decir, un árbol, ustedes saben que crecen de una raíz vamos a ponerle los primitivos primates que no existen hoy en día, y luego un tronco y luego diversas ramas. Algunas ramas generan otras ramas. Sin embargo, otras ramas se extinguen, se mueren y tenemos que cortarlas muchas veces. Es por ejemplo lo que ha aparecido con los neandertales. Nosotros no descendemos de los neandertales, era una especie diferente. Pues bueno, yo les iba a explicar un poco más cómo iba este libro, este árbol de la evolución, y tengo que decirles que las 2 últimas semanas
están apareciendo noticias en prensa que a mí me están diciendo que en realidad la evolución humana no es un árbol, sino más bien se parece a una zarza. ¿Una zarza por qué? Porque una rama va para acá, puede crecer, estamos en lo alto, seguimos floreciendo y sigue floreciendo la rama del Homo sapiens, una rama se muere, pero resulta que ahora en un yacimiento siberiano, en Denisova, han aparecido, se ha hecho, bueno, es un yacimiento importante porque aparecen huesos tanto de sapiens como neandertales, como de Homo heidelbergensis, otro de los hombres que vamos aquí a explicar, y han hecho un análisis de una falange de un dedo de una hembra neandertal, le han hecho la prueba del ADN, le han investigado el genoma, y resulta que es cruce, tienen esas cadenas de ADN tanto componentes de Homo sapiens como de neandertales, como de heidelbergensis y otra especie que no conocemos. Es decir, se cruzan 4 especies diferentes de hombres. 4 especies diferentes de hombres que ese ADN, por ejemplo, están en Siberia, póngase en Asia, y les aparece, resulta que en Oceanía aparecen componentes de ese ADN. Es decir, yo venía aquí a concluirles que, bueno, que el hombre neandertal y el Homo sapiens, aunque se estique el hombre neandertal, nunca llegaron a cruzarse. Yo ahora no se lo puedo decir porque después de esta investigación sobre el ADN de esta neandertal de Denisova, también se habla del hombre de Denisova, que bueno, hay ahora mismo una polémica si es una especie diferente o es un Homo heidelbergensis, pero no voy a entrar en esto. Pero el caso es lo que les decía, que la evolución antes cambiaba, las teorías de la evolución cambiaban cada 50 años, pasaron cada 20 años. Ahora pasan cada 10 años, cada 5 hemos estado. Ahora puede que de mes en mes tengamos que concebir la evolución de una manera diferente. Por eso lo que les voy a explicar más que nada es lo que conocíamos hace unos meses. Entonces, bueno, los primeros hombres del género Homo, el Homo erectus o el Homo ergaster, partieron de África. En África, pues nuestros antepasados los australopitecos mutuaron en lo que son un Homo habilis, de ese Homo habilis o de ese Homo heidelbergensis pasó a un Homo ergaster, y ese Homo ergaster es el que cruzaría por Arabia Saudí, por la península del Sinai, suponemos, y sus huesos se han encontrado en yacimientos como Beitilla en Israel, o también en Georgia, es decir, la antigua Unión Soviética, en el yacimiento de Manisi. En Manisi ha aparecido el Homo georgicus, que en realidad es muy parecido a lo que es el hombre Atapuerca. Se ha intentado también decir que, bueno, que quizás el Homo ergaster, este Homo erectus, también cruzó Gibraltar, pero esto es muy difícil. Los que hayan cruzado el estrecho, hayan ido a Marruecos, ahí hay unas corrientes tremendas y se necesita mucha herramienta y mucha tecnología que no estaba en disposición del Homo ergaster para cruzarlo. Así que lo más razonable ahora es suponer que vino desde Asia, cruzó por el Cáucaso y se expandió por toda Europa, hasta llegar aquí a Atapuerca, al estrato T9 que llaman ellos, bueno, una denominación técnica para ellos, donde ya tenemos con 1 o 2 millones de años lo que es una mandíbula de un Homo ergaster. Homo ergaster le suena también porque es también lo que decían, lo que habrán estudiado ustedes en la escuela, que era el Homo erectus. Ahora distinguimos el Homo erectus, que está en Asia, y el Homo ergaster, que es el que parte de África. De aquí evoluciona ya a unos 800.000 años. Por evolución, les digo, no es una cosa que vaya poco a poco, vamos comiendo proteínas, sino se produce dentro de las especies lo que llamamos una malformación. Por malformación no quiere decir que uno salga más guapo o salga más feo. No, es simplemente se refiere a un cambio. Ese cambio se adapta al medio y por lo tanto desarrolla una inteligencia, unas características físicas, que es lo que ha evolucionado hasta nosotros. Entonces, aparece el Homo antecesor con unos 800.000 años, y aparece pues el mejor fósil, que es el que llamamos este cráneo, que es el llamado niño de la Grandolina. Es curioso porque este niño de la Grandolina fue o sea, se lo comieron. Hubo prácticas canibálicas. ¿Cómo somos tan listos si no estábamos ahí eso? Pues simplemente sobre el cráneo se han visto que hay marcas y muescas, que eso simplemente para descarnar y comérselo. Ahora bien, ¿esto por qué se hacía? Porque tenían mucha hambre, mucha necesidad en un momento dado y hubo prácticas canibálicas, como bueno,
Creo recordar que hubo un caso en Estados Unidos que unos mineros cayeron en el fondo de una mina, cayeron 3 y 2 llegaron al acuerdo entre los 3 de echarse a suertes a ver que 2 se comían a otro para sobrevivir. Al final, cuando consiguieron salir, pues bueno, pues eso la sociedad americana no lo entendió, la sociedad del lejano oeste no lo entendió y bueno, en fin, acabaron en la horca estos 2 que se comieron a este. Pero volviendo al tema, esto puede deberse a que es o bien una necesidad o porque en un ritual. Y si estamos en un ritual, quiere decir que ya hay prácticas simbólicas y ya hay prácticas, digamos, religiosas. Y por lo tanto estaríamos en condiciones de hablar de un verdadero homo, de un verdadero hombre. El niño de la grandolina, el homo antecesor, la verdad es que es una cara, para que me entiendan, muy moderna. Aquí lo que ven es un homo erectus o un homo ergaster. Fíjense ya esta cara ya tan moderna que parece perfectamente a uno de nuestra especie, en el que a ver si lo vemos aquí mejor, ¿no? En el que el malar y el maxilar ya están hundidos, por lo menos tienen pómulos, y por lo tanto les da una cara redondeada que no son como estas caras proniatas. Estas caras proniatas quiere decir que están echadas hacia adelante como los primates. Aquí vemos, pues, evoluciona el Homo de unos 500.000 años. Ya tenemos aquí al Homo heidelbergensis, y el Homo heidelbergensis lo conocemos muy bien por la llamada sima de los huesos de Atapuerca. En la cima de los huesos han aparecido hasta esqueletos de 28 individuos. De 28 individuos, la verdad es que la colección mayor de todo el mundo encontrada hasta ahora de homínidos. En esta, digamos, como se formaban las sierras de Atapuerca, cuando construyeron, me parece que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, construyeron lo que es una gran trinchera para el ferrocarril, para la explotación del hierro. Entonces lo que hicieron fue cortar cuevas, y al cortar cuevas, ahí pues vieron pues que había grandes restos de la humanidad que se ha desarrollado, pues si no el más importante, si uno de los 2 o 3 proyectos más importantes para estudiar la evolución humana que hay en todo el mundo. Entonces, en lo que es la cima de en estas cuevas estaban abiertas por arriba, y por ahí solían caerse de vez en cuando ciervos, herbívoros, algunos animales. El Homo heidelbergensis estaba allí al acecho, y cuando caían se les partía una pierna porque era una altura considerable, a un ciervo o lo que sea, pues se lanzaban contra él. Entonces, es muy rara la cima de los huesos porque no solamente aparecen estos 28 individuos, también aparecen estos restos de osos. Y no sabemos muy bien, el llamado oso de las cavernas, que es mucho más grande del actual. No sabemos muy bien si eso es el debate que hay ahora mismo, que si eso era un lugar de enterramiento, si se lo llevaban los osos, o los osos se caían ahí y se comían a los cadáveres humanos que había allí. En fin, todavía está en debate. El caso es que apareció un bifaz del modo 2, un bifaz, un hacha de mano, lo que llamamos, y que sus Arzuaga y el demás excavadores lo llamaron Excalibur. Entonces, aquí está la cuestión, ¿no? Saber si esto se arrojó ahí como un ritual, como un ajuar, como una espada celtibérica, la enterramos como una urna, o bien pues está ahí de casualidad. Es un debate que de momento pues no tiene solución. Aquí ven los 28 individuos, y entre ellos pues destaca Miguelón, ¿no? Miguelón apareció entonces porque tenía una gran infección en el cráneo. Aquí aquí vemos, tenía una gran infección, una infección tremenda, que sus investigadores, sus arqueólogos, sus paleontólogos dicen que los últimos años de vida debió pasarlo bastante mal. Entonces no existían cosas como ahora, como el nolotil o un dentista que te vaya y te anestesie. Aquí tenemos el cráneo, y aquí tenemos pues la degeneración, la infección que se sucedió en todo, que sucedió y que tan mal le hizo pasar. Otro hombre que apareció por aquí, otro hombre ya con 250.000 años y que también estuvo por el Provencio, también estuvo por aquí, fue el Homo de Neandertal, Homo neanderthalensis. Debe su nombre a que apareció el primero en la cueva de Feldhofer, en el valle de Neander, de Alemania. Aunque en realidad el primer resto que se conoce de verdad, lo que pasa es que no salió de importancia, apareció aquí en Gibraltar. Y por eso las oposiciones que se hacían, sobre todo hace 50, 70 años, era muy común cuando tenías preguntas de historia, ¿quién fue el primer español?
Os había que responder el hombre de Gibraltar o directamente no seguían corrigiéndote el examen o la oposición. ¿Qué se caracteriza? Se caracteriza por tener un cráneo mucho más alargado, tener una frente totalmente plana y sobre todo una visera durante los ojos y también las fosas nasales mucho más adelantadas. ¿Esto por qué era? Pues porque estamos en una era glacial y seguramente es un mecanismo que desarrollan con el fin de que el frío no entre hasta los pulmones. No entre los pulmones, se queda en el frío, se caliente el aire y el oxígeno bulla a los pulmones y se eviten de tal manera muchas enfermedades. Y otra característica es la ausencia de mentón, es decir, de barbilla. Aquí lo que vemos es una curva, no existe, digamos, esta protuberancia ósea que es el mentón. Otra característica importante, el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal lo tenemos todos y es donde desarrollamos el pensamiento. El lóbulo prefrontal está localizado en el hombre neandertal, en el cráneo del hombre neandertal, en otra posición y de diferente manera. ¿Esto qué implicaciones puede tener? Que sencillamente estemos ante un hombre que piense de manera diferente a nosotros. Nosotros pensamos con dos premisas y de esas dos premisas sacamos una conclusión, lo que llamamos lógica. Puede que las premisas las interpretara el hombre neandertal o las percibiera de otra manera, en fin, es algo que de momento no podemos saber. Su altura rondaría el 1,70, 1,60 para la mujer. Aquí vemos pues a una familia, que esto sería pues las reconstrucciones que hace aquí mi compañero Santi, y se supone que es una familia de neandertales que andaría para aquí por la Alcarria con Kenso, también podría ser perfectamente el Provencio. Están entre gibraltares y neandertales. Neandertales, los dos. La verdad es que lo interesante es que tenía una capacidad craneana superior a la nuestra. Nosotros tenemos en el cerebro 1350 centímetros cúbicos de media, ellos tenían 1500. ¿Esto quiere decir que eran más listos o más tontos? No, es sencillamente que tienen un cuerpo, aunque fueran más bajitos, eran mucho más corpulentes, tenían mucha masa muscular más que nosotros. Entonces no deja de ser una proporción entre la masa muscular y el cerebro. Su dieta tiene que ser fundamental. Se ha dicho que era un comportamiento carronero, pero la verdad es que la cantidad de carnes que se ha visto por el análisis de los isótopos que se ha hecho tiene que ya eran unas estrategias plenamente cazadoras. De los análisis que se han hecho de los isótopos, sobre todo, se ha llegado a la conclusión de que se debía comer muy poquito pescado y lo principalmente era una dieta cárnica y también muy poquito vegetal. Bueno, ya conocemos enterramientos claramente, es decir, desarrollaban un pensamiento simbólico, eran enterrados con flores, cosa que nosotros pues seguimos haciéndolo como ofrenda. No sabemos como ofrenda, sino como un símbolo de renovación, que la flor vuelva a florecer todas las primaveras. Ellos puede que pensaran de esa manera. Y con ello, pues los neandertales, ya hemos dicho que se mezclaron, porque lo ha demostrado esta falange de Denisova, se mezclaron con una especie que no era la nuestra, se mezclaron con el Homo sapiens también, y se mezclaron con el Heidelbergensis. Pero aún así se extinguieron. Se ha dicho que pudo haber enfrentamientos que el Homo sapiens era más depredador y buscando los terrenos de caza los extinguió. O puede que, claro, se acostumbraron en la era glacial a una dieta, unas cantidades de carnes, que cuando bajaron las nieves, los hielos, ya no existían, no estaban a disposición y acabaron pues, directamente extinguiéndose. Bueno, pues ahora lo que sí vamos a explicar es un poco, vamos a dejarnos de irnos de África y de toda Europa y vamos a centrarnos justamente en lo que tenemos en el Provencio y lo que tenemos sobre todo en la provincia de Cuenca. El proyecto nuestro, que estamos haciendo ahora toda la provincia de Cuenca, el paralítico inferior y medio en toda la provincia de Cuenca, parte de lo que llamamos el proyecto paralítico en la Alcarria conquense. Nosotros somos como los del periódico que pusieron que el Provencio estaba en la Alcarria, que lo ha dicho gente del periódico, pero ya sabéis que muchas veces los periodistas se equivocan muchísimo, ¿no? Entonces, decir que el Provencio está en la Alcarria, pues vamos...